Hola, en la unidad 2 veremos distintas alternativas de financiamiento que tienen las empresas, las cuales son créditos comerciales, bonos, acciones, leasing, factoring, sobregiro pactado, bonita de garantía. Existen tres alternativas para financiar las operaciones de una empresa. La primera es recurrir a la entidad financiera. La segunda, recurrir a terceras personas, como es el caso de comprar productos a 30, 60 y 90 días y el dinero que se recauda antes de ese plazo automáticamente pasa a financiar la actividad de la empresa. También está el caso, por ejemplo, de las empresas constructoras que venden sus productos, sean departamentos o casas, en verde, recibiendo a cambio el dinero de la propiedad y la entrega efectiva se produce 1, 2 o 6 meses después, un año después. También está la opción de recurrir al mercado de capitales mediante la emisión de bonos o también mediante la emisión de acciones. El primer caso que veremos son los créditos comerciales que otorgan los bancos. Esta alternativa de financiamiento propone como opción moneda nacional, moneda de fomento, moneda extranjera. El objetivo es satisfacer las necesidades de capital de trabajo, pago de deudas, también refinanciamiento de pasivos u otras necesidades de corto o mediano plazo que tenga la empresa. A diferencia del crédito consumo, tiene la flexibilidad del pago, en el sentido que si durante el año hay meses que la empresa ve reducidos sus ingresos por ventas cíclicas, puede prorrogar el pago de la cuota que está acordada para ese mes o no pagar esos meses. Los gastos asociados son importaciones de PIB, gastos materiales, seguro de gravamen y de garantía. El seguro de gravamen está orientado a los seguros constituidos a los avales de las operaciones de las pequeñas y medianas empresas que reciben el aval de sus socios. Los bonos son instrumentos que representan una deuda que tiene la empresa. Dentro de estas alternativas tienen las acciones, bonos, debentures, fondos mutuos, cuotas de fondos mutuos, etc. Los documentos de oferta pública son instrumentos que cualquier persona que cumpla los requisitos puede comprar. ¿Cuáles son estos requisitos? Primero, tener el dinero. Y segundo, tener cómo justificar de dónde obtuvo ese dinero. Cuando una empresa va a emitir un bono, que son sociedades anónimas, deben cumplir con el requisito de inscribir el bono en la Superintendencia de Valores y Seguros, que lleva un registro de todos los bonos autorizados. La inscripción de bonos debe cumplir con la clasificación de 2 empresas clasificadoras, objeto de clasificar la solvencia en el pago de capital e interés. La emisión de bonos se rige por la ley 18.45 del mercado de valores y la clasificación tiende a satisfacer la información que tiene el adquirente
del instrumento respecto a la solvencia del emisor y la probabilidad de pago o no pago del capital en intereses en los plazos acordados. Existen distintos tipos de bonos. Los primeros son bonos convertibles, en el cual el titular del bono tiene la facultad de convertir dicho valor en acciones nuevas de la compañía en las condiciones de plazo y precio debidamente acordados en la escritura de emisión. También están los bonos canjeables, en el cual el tenedor del bono tiene la opción de canjear dicho instrumento por acciones de la sociedad. A diferencia del bono convertible, las acciones de los bonos canjeables son acciones ya existentes. Por lo tanto, estos tipos de instrumentos tienen una etapa de renta fija y otra etapa de renta variable, porque los precios de las acciones varían diariamente como ustedes saben. Otra alternativa son los bonos de financiamiento de créditos hipotecarios que pueden emitir los bancos para financiar operaciones de crédito hipotecario. Cuando se emiten estos bonos, los bancos tienen un plazo de 18 meses para destinar estos recursos a los préstamos hipotecarios. En el caso que en el intertanto existen recursos que no han sido colocados en préstamos hipotecarios, están estas instituciones obligadas a invertir sus excedentes en instrumentos del Banco Central. En el caso que al cabo de 18 meses los bancos no colocan el 100% de los montos recaudados en bonos de financiamiento de créditos hipotecarios, para tales fines deben efectuar un prepago de los bonos a los tenedores. Las principales etapas del proceso son selección del asesor financiero, que recomienda y estudia la probabilidad y aceptación de los bonos en el mercado por parte de los potenciales inversionistas. También está el contrato de emisión, en el cual se identifica el monto de bonos que se va a emitir, la amortización, tasa de interés, garantías, si existiera. También está la clasificación que es efectuada por dos entidades clasificadoras de riesgo. Por otra parte, tiene una inscripción en la Superintendencia de Valores y Seguros, por cuanto esta entidad mantiene un registro de todas las entidades que tienen instrumentos de oferta. La última etapa es la colocación de estos instrumentos en el mercado. La emisión de acciones es una alternativa que tienen las sociedades anónimas para recaudar capital para enfrentar nuevas inversiones de largo plazo. Es una forma de financiamiento que no tiene una obligación de pago por cuanto las empresas no garantizan rentabilidad. Solamente en la medida que una empresa obtenga utilidades, reparte dividendos entre sus accionistas. La emisión de acciones se llama emisión primaria. Una vez que se emita las acciones de forma primaria, puede continuar emitiendo 2 o 3 o 4 veces las acciones para aumentar su capital. Las acciones se pueden emitir en forma privada, es decir, se ofrecen a
2, 3 o 5, cualquier cantidad de personas definida, o mediante oferta pública que cualquier persona puede adquirir. La acción representa una parte de la propiedad de la sociedad. Las acciones para el emisor representan el capital y es una alternativa de financiamiento. Para el inversionista representa la propiedad sobre una parte de la empresa. Los distintos tipos de acciones son ordinarias, que son de plazo indefinidos y tienen los siguientes derechos. Participar en la utilidad de la empresa. Participar en el patrimonio que resulta en la liquidación de la empresa. Tienen derecho preferencial a suscribir acciones nuevas. La idea de este derecho es que la persona que posea un cierto porcentaje de capital social mantenga dicho porcentaje con la nueva emisión de acciones. Derecho a voz y a voto en las juntas de accionistas, tanto ordinarias como extraordinarias. El derecho a retiro significa que si una persona no está de acuerdo con la administración de la sociedad, tiene el derecho de retirarse de la misma, debiendo la sociedad pagarle el valor de las acciones de acuerdo a su valor libre. También están las acciones preferentes, las cuales tienen un derecho de prioridad sobre las acciones ordinarias y el pago de los dividendos. Este caso lo veremos y explicaremos durante los foros de esta unidad. Otra alternativa que tienen las empresas es el leasing. Leasing proviene de la palabra en inglés arriendo. Por lo tanto, el dueño del bien lo ofrece en arriendo al arrendatario y los distintas empresas que lo ofrecen son empresas de leasing o los bancos que tengan dentro de sus operaciones el leasing. ¿Cómo opera el leasing? Tenemos el arrendador, que es la empresa dueña del bien, que contacta a su cliente, que va a ser el arrendatario, y acuerdan un contrato que es irrevocable. Pues bien, como el arrendatario requiere un bien de capital, la empresa de leasing recurre al mercado y adquiere el bien de capital que solicita el arrendatario. A cambio de la entrega de este bien para el uso del arrendatario, el arrendatario debe pagar mensualmente un valor por dicho arriendo. Este contrato tiene las siguientes características. El dueño del bien traspasa el derecho al arrendatario al uso del bien físico a cambio de un pago mensual de un arriendo por un plazo determinado que debe ser mínimo de un año. El arrendatario tiene la opción de comprar el bien al término del contrato o devolverlo al dueño si no quiere quedarse con él. La opción del contrato es una cláusula optativa que se puede establecer o no en el contrato de leasing.
Los derechos y obligaciones que tiene el arrendatario es pagar totalmente el precio del arriendo. Asumir todas las obligaciones contrarias que incluyen el adecuado uso del bien, su mantención e información al dueño del bien. Al término del contrato, tiene la opción de ejercer el derecho de compra. Si no ejerce la opción del derecho de compra, tiene la obligación de devolver el bien al dueño. Las obligaciones para la empresa de leasing son adquirir el bien que escoja su cliente en las condiciones, el color, el dinero público, características, etc. Entregar el bien para que el arrendatario use y disfrute del beneficio que produce el bien. Garantizar al arrendatario que el bien satisfaga sus necesidades y las condiciones de funcionamiento son las normales para cada uno de ellos. El caso que el arrendatario quiera ejercer la opción de compra, el arrendador tiene la obligación de cumplir esta alternativa del arrendatario. Las características de los contratos son bienes adquiridos a requerimiento del cliente, los cuales no pueden ser dejados unilateralmente sin vigencia. Por lo tanto, son contratos indisolubles, salvo acuerdo de las partes. La mantención del bien podrá ser asumida por la empresa propietaria del bien, pero no lo puede efectuar directamente. Los plazos mínimos del contrato es de un año. Deben tener la opción de compra, la cual, si se ejecuta, debe ser por un valor menor al valor del bien existente al momento de la opción. Tenemos dos tipos de leasing, el financiero y el operativo. El leasing financiero es el arriendo de un bien que es solicitado por el arrendador. Al cabo del periodo tiene la opción de compra y es de un contrato indisoluble. El leasing operativo permite al usuario devolver el bien antes del término del contrato por un periodo de obsolescencia y recibe a cambio un bien más modesto. Obviamente, el leasing operativo es más caro que el leasing financiero. También está el leaseback o retroleasing, el cual la empresa de leasing adquiere un activo fijo que posee la empresa para posteriormente volver a arrendarlo. Con esto, la empresa se deshace de un bien del activo fijo, obtiene el dinero para hacer el financiamiento y tiene la continuidad del uso de la máquina, por cuanto al contar de la fecha del contrato, el bien es arrendado para seguir funcionando en manos de su antiguo propietario. La otra alternativa del leasing al leasing es el factoring, el cual
contempla la opción de comprar facturas o cualquier tipo de documento, como letras, como cheques, etc. Este tipo de alternativa de financiamiento nos ofrecen las empresas de factoring o también nos ofrecen los bancos dentro de su gama de productos, igual que en el caso del INDEC. El esquema de la operación es el siguiente. Bien, tenemos por una parte el cliente, que es el cliente del factoring, quien vende un bien a su cliente, el cual se compromete a pagar mediante una factura, un cheque o una letra. Con este documento, el cliente del factor se lo entrega al factoring a cambio del financiamiento que recibe un porcentaje de la cuenta por cobrar que está entregando. Al vencimiento de la obligación, el deudor cancela la obligación al factoring procediendo a la liquidación de la operación. El factoring es una alternativa de financiamiento orientada a pequeña y mediana empresa, en el cual, mediante un contrato, la empresa traspasa el servicio de cobranza de los créditos y facturas existentes a su favor a cambio de obtener de forma inmediata el dinero por esas operaciones, aunque con un pequeño descuento producto que el factoring reserva una parte para cubrir eventuales casos del banco. Es un contrato notarial de cesión del dinero en efectivo. Además de la cesión del crédito, se hace una cesión de los servicios de cobranza. Generalmente, el factoring anticipa el 80% de la cuenta por cobrar, pudiendo en algunos casos llegar hasta el 100%. Este 20% queda como una reserva para el factoring. Una vez que se cobra el documento, se liquida el total de la operación. Por estas operaciones, la empresa de factoring cobra el costo de sus fondos más un spread que va en función de las características del cliente. Además, la empresa de factoring lo que evalúa, aparte del riesgo del cliente del factor, evalúa el riesgo del comprador de la mercadería para cubrir su opción de cobro. Los factoring pueden operar de dos formas. Con responsabilidad significa que el cliente del factor se hace responsable en el caso que su cliente no pague el crédito a factoring, y sin responsabilidad en el cual el cliente del factor no responde por el no pago de la factura o documento. Por la en Chile se opera los factoring con responsabilidad. ¿Cuáles son los tipos de factoring? Con notificación al deudor serio. Significa que el factoring comunica personalmente al cliente que su factura ha sido cedida a su empresa de factoring, con lo cual el pago debe realizarlo directamente a la empresa de factoring. Sin notificación, el cual, en caso contrario, la empresa de factoring no notifica al deudor de la factura. ¿Cuáles son las etapas del factoring?
Primero que nada, debe recopilar todos los antecedentes financieros, legales, comerciales de los clientes y sus alternativas de clientes, que son los que en definitiva van a pagar las distintas facturas. Una vez que están evaluados tanto los clientes del factory como sus compradores, lo que hace es firmar el contrato marco en el cual se establecen las condiciones del factory. A medida que se va teniendo documentos, el cliente del factor entrega dichos documentos al factory, los cuales entregan un anticipo. La empresa de factoring monitorea los plazos, los vencimientos y efectúa las cobranzas. Una vez pagado la operación, la empresa de factoring realiza la liquidación de la factura o documentos por cobrar, ya sean cheques, letras, etc. Los beneficios que presentan el factoring para la empresa son liquidez, por cuanto las cuentas por cobrar se convierten en dinero efectivo cuando la empresa de factoring anticipa su valor. Aparte de la liquidez, da el servicio de cobrar. Por lo tanto, la empresa ve reducidos sus costos al no tener problemas de mantención de servicios de cobro, notificaciones, recaudaciones, etc. Por lo tanto, automáticamente a la empresa le bajan sus costos. Otra alternativa de financiamiento es usar el sobregiro en la cuenta corriente. Los sobregiros en la cuenta corriente están autorizados, contemplados en la ley de cuentas corrientes bancarias de Chile. Estos sobregiros pueden ser de dos tipos: contable, la diferencia entre cargos y abonos. Y la otra opción es que sean sobregiros en valor, que si bien el saldo está en la cuenta corriente, dichos documentos, dicho saldo está representado por documentos con retención. La vigencia de la línea lo define cada banco, generalmente es de 6 meses, a cabo de los cuales se define una renovación por periodos iguales. Los intereses se cobran mensualmente con cargo a la cuenta corriente, de acuerdo al monto efectivamente usado durante el mes anterior. Los gastos asociados es el impuesto que administra estampilla, que es sobre el promedio del saldo efectivamente mantenido en la cuenta corriente, y el pago del capital se va realizando de acuerdo a la disponibilidad de fondos en la cuenta corriente. Otra alternativa que requieren las empresas es la emisión de boletas de garantía. La idea de este instrumento es que la empresa entregue una garantía por la ejecución de una obra. Hay dos formas de tomar la boleta de garantía. La primera es en efectivo. Por lo tanto, el cliente debe tener el dinero necesario para realizar el aporte para obtener la emisión de esta boleta de garantía. La boleta de garantía se puede emitir en pesos, unidades de fomento o dólares para ver en moneda nacional. En cuanto al vencimiento, estas boletas de garantía pueden tener un vencimiento acordado y el plazo no esté definido, por lo tanto, estas boletas de garantía van a perdurar en el tiempo.
La extensión de la boleta de garantía ocurre cuando se caduca el plazo o cuando la boleta es cobrada o devuelta al banco. También la boleta puede pagarse al tomador cuando el tomador la presenta previamente endosada por el beneficiario, y también se le paga al tomador cuando se ha cumplido el plazo de la boleta de garantía. La boleta de garantía tiene la condición de ser nominativa, por cuanto está garantizando un solo trabajo. Otra alternativa de emitir la boleta de garantía es concreta. La idea de este documento es garantizar operaciones de FED. ¿Cómo se documentan estas operaciones? Con una solicitud de crédito, con un pagaré, con un mandato y con el respaldo del contrato que se suscribe entre la empresa solicitante de la boleta de garantía y nuestro cliente. La boleta de garantía puede ser en pesos, unidades de fomento o en moneda extranjera. En cuanto al vencimiento, puede ser sin plazo de vencimiento, es decir, indefinido. En este caso, la Superintendencia de Banco e Instituciones Financieras recomienda que todas las boletas tengan un vencimiento. El vencimiento puede estar definido y es lo que recomienda la Superintendencia. En el caso que expire el plazo de la boleta de garantía, a solicitud de nuestro cliente se puede prorrogar el plazo de la boleta de garantía de acuerdo a los plazos acordados con el beneficiario. Cuando se presenta a cobro la boleta de garantía, la Superintendencia recomienda que el pago se realice 30 días después, es decir, un plazo que plantea la Superintendencia para que el banco contacte al solicitante de la boleta de garantía para que acuerde la forma de pago o entregue el dinero para cubrir el pago de la boleta de garantía. La extensión de la boleta se da por el cumplimiento del plazo o también por la devolución de la boleta por parte del tomador. Ahora bien, en cuanto a la boleta de garantía, es un crédito contingente porque el banco no entrega el dinero, sino que entrega un documento que va a ser cobrado en caso que no se ejecute la obra, sea presentada a cobro por parte del beneficiario. Igual que en el caso anterior, la boleta de garantía tiene la condición de ser un documento nominativo, por cuanto es un documento que sirve solamente para garantizar el contrato sujeto a esa boleta de garantía. Hoy día hemos visto las alternativas de financiamiento que tienen las empresas, como son los créditos comerciales, los bonos, las acciones, el leasing, el factoring, sobre giros pactados, boleta de garantía. Nos vemos en una próxima oportunidad. Cualquier duda podemos comentarla a través del foro o mediante mail. Nos vemos. Adiós.